Hola chicas, un gusto saludarlas nuevamente. Estamos continuando con la serie Mujeres a prueba del espejo. Eh, Hemos estado viendo diferentes temas durante este año y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes acerca de María, ah, hermana de Lázaro y de Marta. Vamos a aprender un poco acerca del proceso de transformación en ella. Bueno, entonces vemos que es María una mujer de fe extraordinaria eh, y a la luz de la palabra vamos a poder comparar o ver de qué forma podemos ver reflejada o mostrada nuestra vida juntamente con el ejemplo de María. Eh, ¿Quién era María? Bueno, haciendo un poco de contexto, María, hermana de Marta y Lázaro, como les comentaba, vivían en una aldea llamada Betania, a 15 estadios de Jerusalén, que son aproximadamente 3 kilómetros. En la Biblia no nos aclara cómo estos hermanos se hicieron amigos de Jesús, sin embargo, nos narra cómo la amistad entre Jesús y ellos tres era muy fuerte. A María es la que se le conoce como la pecadora en varios textos de los evangelios y también se le conoce por haber derramado un perfume de alto precio a los pies de Jesús antes de su muerte. Para eso vamos a estar leyendo Lucas 10:38, que es nuestro texto base, pero también en paralelo vamos a ver la historia en Mateo 26:6 y en Juan 12. Entonces, vayamos a Lucas 10:38. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, para esta ocasión yo le quise colocar el nombre, escoger correctamente nuestras prioridades para tener un cambio radical en nuestras vidas. Vemos a María y a Marta con actitudes muy diferentes, pero ambas nos enseñan cosas de mucha importancia. Como por ejemplo, veamos la primera que sería, en tu relación con Jesús, ¿eres como Marta o como María? Vemos que Marta estaba en una situación de afán, estaba afligida, estaba angustiada, porque no veía el auxilio de su hermana en la situación en la que estaban. Y muchas veces, como Marta, nos preocupamos por lo que va a suceder el día de mañana, o el siguiente mes, o el siguiente fin de semana, o por diversas circunstancias que podamos estar atravesando en el trabajo, en los estudios, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos que el mundo se afana, pero sabemos que los hijos de Dios descansamos en el Señor y aprendemos a confiar y a reposar en Él. En Salmos 34:7 vemos que nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En Lucas 12:31 nos dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, vemos en este verso, por ejemplo, en mi vida, este verso se hizo hace más o menos 7 años. Yo decidí hacer cambios radicales en mi vida. Mi testimonio es un poco largo, perdón, pero estaba en una vida llena de pecado. Entonces, hace 7 años, pues yo me aferré mucho a este capítulo, a este verso,
Y vi cómo realmente el Señor responde cuando uno decide hacer las cosas conforme a su voluntad. Vi cómo todas las cosas, sin yo pedirlas, se iban agregando, se iban añadiendo a mi vida y supliendo mis necesidades. Recordemos que el Señor sabe de todas las necesidades que tenemos. Amén. También podemos ver cómo María escogió la mejor parte. Eso lo encontramos en Lucas 10:42, que ya lo leímos. Y pues aprender de Jesús es lo más importante que tenemos que tener en mente y buscar las riquezas de sabiduría y entendimiento que están en él. Amén. Ojo, quería hacer un énfasis de que no es que María sea mejor que Marta o que Marta sea mejor que María. El Señor nos hizo totalmente diferentes y es ahí donde está la riqueza, donde podemos aprender de todo un poco, de las características de Marta y de María, incluso de las demás mujeres que hemos visto a través de las enseñanzas de la Biblia. El otro punto sería ser hospitalaria. Bueno, Marta era una gran anfitriona, nunca se quejó de las visitas inesperadas de Jesús, y eran inesperadas. En aquel entonces, pues no había teléfono, Jesús no le puede decir, Marta, María, voy a llegar a visitarlos. Simplemente pues llegaba y para ella siempre fue un honor recibirlo. Incluso sirviéndole a sus discípulos y sirviéndole a quienes le acompañaban o quienes seguían a Jesús. Cuando las personas van a tu casa, ¿se sienten a gusto? Das la bienvenida, das la bienvenida calurosa, con afecto, sonríes, incluso a tu propia familia. Bueno, entonces rescatemos lo bueno de Marta, y es eso, ¿verdad? Ella siempre fue muy atenta con Jesús y con quienes estaban con él. Seamos atentas con quienes nos visitan. ¿Por qué? En Hebreos 13:2 nos dice, no olvidéis la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. He ahí la importancia de poder ser hospitalaria con las demás personas. El otro punto es aprende más de Jesús. En Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No nos cansemos de aprender de la persona y de la obra maravillosa de nuestro Salvador en nuestras vidas. Escudriñemos la palabra, sentémonos a sus pies, dejemos que nos enseñe, así como lo hacía con María. No nos cansemos de anhelar que el Señor complete esa obra maravillosa en nuestras vidas y en cada uno de los nuestros. La otra sería elegir la mejor parte. Ok, entonces Lucas 10:42 nos dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Jesús en este versículo alabó la actitud de María, porque ella escogió la buena parte. Debemos siempre tener cuidado de descuidar lo más importante. Recordemos que antes del servicio debe estar la adoración, debe estar la comunión, debe estar la búsqueda de la presencia del Señor. Entonces, escoger la mejor parte no tiene precio. Y esto se refiere a poder guardar en nuestros corazones la palabra, ponerla por obra y sobre todo la relación que tú puedes tener con Jesús. Veamos esta cápsula. Si lo vemos de lado como seres tripartitos, ¿cuál quisiera ser? Como Marta, que es tipo de nuestra alma, que muchas veces se encuentra afanada, turbada, molesta, indignada. Quiere ser como Lázaro, que es tipo de nuestro cuerpo, que muchas veces está enfermo y lleno de pecado. O quiere ser como María, que es tipo de nuestro espíritu, el cual tendría que estar activo, vivo, ejercitándose en la fe y anhelando más de Jesús. Las tres cosas son muy importantes. Sin embargo,
debemos permitir que nuestro espíritu esté ardiendo en amor, esté apasionado por Jesús, esté anhelando estar en el lugar santísimo, en comunión con Él, y con hambre de palabra, como lo vemos en el ejemplo de María. Ahora veamos características de María. María era una mujer reflexiva. Bueno, María pudo haber empezado una discusión al momento que Marta le reclama al decirle que por qué no le ayudaba a atender a todos. Sin embargo, solo guardó silencio, no fue impulsiva, esperó en calma. Tal fue su reacción que incluso el mismo Jesús la defendió. Aprendamos a reflexionar antes de decir algo. No olvidemos que las palabras que digas pueden ser usadas para maldecir o para bendecir. Pueden ser usadas para crear contienda o para apaciguar la ira. Otra característica es que María fue agradecida. María demostró su gratitud al derramar un vaso de perfume tan caro a sus pies. Fue como decirle: Señor, lo más valioso que yo tengo, te lo ofrezco en gratitud por tu amor y por tu misericordia hacia mi vida. Otra característica es que María era una mujer de fe. María no dudó en derramarse ante Él, teniendo fe y una fuerte convicción que Jesús perdonaría sus pecados. Otra característica es que reconoció autoridad. A pesar de que María se mostró muy amiga de Jesús, ella reconocía quién era Jesús. María no se mostró altiva ante Él, al contrario, fue humilde, reconociendo que solo Jesús tenía el poder para perdonarla y para hacerla libre de las cadenas del pecado. Otra característica es que María no tuvo temor. María no tuvo temor al estar delante de Jesús, aún sabiendo que sus discípulos estaban ahí presentes con Él. Y ella pudo haber dicho: ay, y si yo hago esto, si yo me derramo delante de Él y si rompo el frasco a sus pies y están sus discípulos, ellos me pueden golpear o me pueden sacar agresivamente, o los demás que están ahí me van a criticar. No, ella simplemente no tuvo temor a ser rechazada por Jesús o a ser criticada por los que estaban ahí. Otra característica es que le gustaba escuchar. Recordemos que en la multitud de consejo hay sabiduría. Bueno, siempre ella estuvo deseosa de escuchar, de saber que podía aprender algo nuevo aparte de Dios. Por ejemplo, en estos tiempos que nos toca estar en casa sin poder reunirnos, cuando es tiempo de palabra, que nuestro pastor predica, nos enseña a través de los medios que ahora pues tenemos, ¿verdad? Virtualmente. En estos tiempos, tú estás en el celular, viendo otras cosas, en la compu, e incluso viendo alguna serie que sabes que para nada aprovecha, ¿verdad? La mayoría de veces para nada aprovecha. O estás atenta escuchando porque sabes que el Señor algo nuevo quiere dejar en tu corazón. No desperdiciemos el tiempo, hermanas, en cosas que son pasajeras, que no aportan nada a nuestra vida espiritual. Escuchemos siempre atentas su palabra, porque sin duda alguna siempre tendrá algo nuevo, algo distinto, algo que puede cambiar nuestro día, que puede cambiar nuestra semana, que puede cambiar nuestras vidas, que Él quiere decir a nuestros corazones. Amén. Acá coloqué de que probablemente llegó en los quehaceres, pero al llegar Jesús todo cambió. ¿Ha cambiado algo en tu vida después que llegó Jesús a tu vida? Cuando tocó a la puerta y tú dijiste: sí, Señor, abro la puerta de mi corazón para que entres. ¿Ha cambiado algo? ¿O aún no le has conocido como tu Salvador? ¿O aún no has tenido un acercamiento cercano, directo o íntimo con Él? Pues es de meditar, hermanas. Bueno, vamos adelantando un poquito y vemos de que en la historia de María pues nos habla de que ella fue quien derramó un perfume de alabastro, de nardo puro a sus pies. Bueno, el alabastro pues sabemos que es
el material con el que está construido el frasco, pero la esencia del perfume está hecho de nardo. Yo encontré esta definición que dice que en los montes del Himalaya crece una planta muy atípica llamada nardo, de tallo sencillo y recto, hojas largas como si fueran escamas de color blanco y muy aromáticas, flores en espiga y fruto en cápsulas. La misma era utilizada por los antiguos para elaborar la esencia de perfume de alto costo. Para elaborarlo debían adquirir casi 70 plantas de nardo puro para poder producir un frasco, el cual tenía un alto costo económico. Pues acá podemos observar algunas de las flores de nardo, cómo son, como nos dice acá, de tallo sencillo, hojas largas y sus frutos es en cápsula. Entonces vemos de qué complejidad es la que tenía que llevar para poder hacer un perfume. Y por eso es que era tan costoso en ese entonces. Veamos 3 aspectos relevantes de María. El primero, el caminar de María. En Juan 12 podemos encontrar y ahondar un poco más acerca de la historia y del caminar de María. Y pues con base en lo que se lee acá en Juan 12 podemos destacar que el caminar y la vida de María estaban llenos de contaminación, llenos de pecado. No sabemos si era pecado de fornicación, si era pecado o algún tipo de adicción, o si le gustaba embriagarse. No sabemos, no nos dice la Biblia qué tipo de pecado era por el cual a ella se le decía María la pecadora. Sin embargo, cuando llegó Jesús a su vida, pudo experimentar un cambio y dio frutos del Espíritu, como por ejemplo los que vemos acá, gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, nos dice Gálatas 5:22. Entonces, cuando vemos que cuando Jesús llega a nuestras vidas, siempre hay un cambio, siempre hay un cambio. Y en este caso es el poder dar frutos. Lógicamente todo es un proceso, pero hemos dado frutos después de haber conocido a Jesús, después de haberlo aceptado como nuestro Salvador. Hemos dado frutos. ¿Y qué tipo de frutos? Ahora veamos el punto 2. El actuar de María. Dice Salmos 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vemos en la escritura que María enjugó los pies de Jesús con un perfume caro de nardo, como comentábamos, con sus lágrimas y también con sus cabellos. Tuvo una actitud de humildad, mostró un corazón contrito, mostró un corazón humillado, de reconocimiento que Jesús era Dios. Estaba apasionada por escuchar siempre que Él estuviera presente. Por medio de esa actitud, María se volvió especial a los ojos de Jesús. Pregunto, ¿deseas tú ser especial a los ojos de nuestro amado? Bueno, entonces mostremos un corazón contrito, un corazón humillado, reconociendo que delante de Él estamos desnudos y que no podemos ocultarle nada. Recordemos que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él sabe todo lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Delante de Él no hay nada oculto. Delante de Él estamos desnudos. Entonces, deseemos siempre estar en intimidad, deseemos siempre estar en adoración, postrándonos para volvernos especial a sus ojos. Veamos el otro punto acerca de María, y es la transformación. Bueno, no sabemos cuántos años tenía María, pero sin duda alguna al recibir el perdón de sus pecados se desborda en amor hacia Jesús por la obra que hizo en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. No olvidemos que el Señor trabaja de manera integral. Él no dice, hoy solo te voy a trabajar esta parte y después dejamos para dentro de 5 años esta otra. No, Él siempre trabaja de manera integral.
todo va de la mano. Bueno, y esta transformación la llevó a buscarle y a desearlo, escuchar la palabra en todo momento, escogiendo así la mejor parte. María entendió que poniendo a Dios en primer lugar era el secreto de una vida plena. En 1 Timoteo 4:12 y Eclesiastés 2:1 nos habla acerca de la juventud. Entonces, nosotros como señoritas no debemos tener en poco nuestra juventud, sino al contrario, ponerla a los pies de nuestro amado para ser restauradas, para ser transformadas, para buscarle de todo corazón. Y para ir finalizando, veamos unas conclusiones. La primera, María fue rechazada por ser pecadora. Podemos ser rechazadas por algún pecado que pueda ser visible ante otros, o por creer en Dios, o por tener convicciones diferentes a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, incluso a nuestra propia familia. Y jamás olvidemos que no vamos a ser rechazadas nunca por nuestro Padre Celestial. Él siempre está presto a escucharnos, presto a atendernos y con sus brazos abiertos para recibirnos, para consolarnos, para auxiliarnos, para darnos identidad en Él. Otra de las conclusiones que puse fue que María fue una mujer restaurada. A pesar de la condición que María tuvo, el Señor restauró su ser integral. ¿Hemos permitido que el Señor restaure completamente nuestra vida o aún hay áreas que no nos permiten ser libres por completo? Yo creo que todas estamos en un proceso de restauración constante y debemos anhelar y decirle al Señor, Señor, yo necesito que por favor tú me auxilies, que por favor tú me ayudes, que extiendas tu brazo de misericordia y me ayudes y restaures todo lo que en mi corazón aún está dañado o lo que no te agrada. Otra característica fue que nos sacó del lodo cenagoso y nos llevó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Quizás muchas hemos estado en el fango, en lo más vil que el mundo nos ha podido ofrecer, pero al llegar a los pies de Jesús, Él hace todas las cosas nuevas. Eso es lo maravilloso. Y nos permite que su luz ilumine y cambie todo nuestro ser. Un ejemplo, yo a los 6 años, mi papá se fue a vivir a otro país. A los 11 perdí a mi mamá, ella falleció. Y me tocó que vivir con mi familia, ¿verdad? Mis abuelos, mis tíos. Ellos no eran cristianos. Fue un choque cultural también porque estaba en otro país y yo pues nací aquí en Guatemala y se me hizo bastante complejo. Y sobre todo espiritualmente hablando, pues porque ellos no conocían del Señor y yo tuve la bendición de que mis papás ya habían conocido al Señor como su Salvador desde antes que yo naciera. Entonces, después de los 11 años, mi vida cambió totalmente. Todo fue lo opuesto a lo que yo estaba acostumbrada, a lo que yo sabía, que íbamos a la iglesia, que servíamos, que cantábamos, que orábamos, que leíamos la palabra. En mi familia, pues como no eran cristianos, no se hacía nada de eso, no asistíamos a la iglesia, no, para nada, era todo lo contrario. Después de ese tiempo, mi vida se vino abajo. Me vine en picada. No tuve quien me dijera, mira, Ana, es por acá, mira, te estás desviando, cuidado, regresa. ¿Para dónde vas? Regresa. Y así como un pastor hace con sus ovejitas, ¿verdad? ¿Para dónde vas? Y ahí con el callado, regresa. Entonces yo no lo tuve. Nunca tuve una objeción de parte de mis abuelos o de parte de mis tíos para decirme, ten cuidado, no te vayas a desviar o no te vayas a salir de la línea. No, simplemente pues haz lo que quieras. Entonces me desvié, empecé a tener amistades no muy buenas. Cuando ya fui mayor de edad, pues hice y deshice.
ya era mayor de edad, viví sola, no tenía quien me dijera, cuida de tu testimonio, cuida de tu caminar, cuida de tu vida, porque Dios te está viendo. Siempre estaba eso en mí, que el Espíritu Santo pues me hablaba, me decía, sabes que eso no está bien, sabes que eso que estás haciendo o que vas a hacer no está bien. Pero pues yo hacía lo que quería. Entonces me trasnochaba, salía a fiestas fin de semana tras fin de semana, trabajaba entre semana y fin de semana era fijo que me iba de fiesta. Incluso llegué a un momento de mi vida de que hasta los días de semana, que sabía que al día siguiente tenía que trabajar, me iba de fiesta con mis amigas y una perdición total. Es una perdición total. No me da orgullo decirlo, al contrario, qué pena, pero sabemos que el Señor, de lo más vil y menospreciado, Él puede hacer algo maravilloso. Entonces, yo tengo esa gratitud en mi corazón de que sé que Él me sacó del lodo cenagoso, de la basura en donde estaba metida, y me llevó a su luz admirable, donde pudo transformar mi vida. Pero llegué a un momento de mi vida a los 20, 21 años donde dije, hasta aquí, ya no más. Ya había vivido más de 6, 7 años en sí, más o menos 6, 7 años en esa vida, y era una vida vacía. Según yo quería llenar los vacíos que mi papá había dejado, quería llenar el vacío que mi mamá había dejado. Mis hermanos estaban acá en Guatemala y yo estaba en otro país. Entonces estaba sola en ese país y quería llenar de una o de otra forma ese vacío que había en mi corazón. Entonces le pedí al Señor, tuve relaciones tóxicas, espantosas, por malas decisiones, porque no hay una guianza, porque no hay alguien adulto que esté con la guianza del Espíritu y te pueda instruir o te pueda decir o guiarte. Entonces no la tenía y, y pues entonces desperdicié mucho tiempo de mi vida así. Pero desperdicié dinero, desperdicié tiempo, desperdicié años de mi vida en esa vida. Y era tan vacía que cada noche después que regresaba, simplemente quería, no sé, suicidarme, quería desaparecer, quería, no sé, esfumarme de la faz de la tierra. Pero el Señor en su misericordia, después de tantos años en esa vida compulsiva, tan hostil y tan desastrosa, su Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo, quiero que te muevas de país. Y entonces empecé a pedir confirmaciones. Y he escuchado de niña que mi mamá decía a veces, cuando veas o tengas algún plan o algo así, pide la confirmación al Señor, pide la confirmación al Señor, que Él sea el que te hable. Entonces yo empecé a pedir confirmación y el Espíritu Santo me confirmó, y creo que hay unas que ya les he hablado un poco más acerca de mi testimonio. Y al recibir la confirmación, todo fue tan detallado como yo lo pedí. Como yo le dije, esto y esto tiene que pasar para que yo pueda hacer, para que yo pueda moverme y saber que eres tú el que me está moviendo del lugar. Porque ya no quiero vivir así. Entonces, pues, el testimonio es mucho más extenso para ir aterrizándolo. Me regresé a mi país, acá a Guatemala, y me metí de cabeza. Me metí de lleno a buscar del Señor, me metí, dejé amistades, creé nuevas cuentas en redes sociales, dejé todo lo que tenía que dejar en ese país y me enfoqué en restaurar, es decirle al Señor, restaura mi vida. Quiero regresar a mi primer amor contigo, quiero volver a sentirte, quiero experimentarte de nuevo, así como María, ¿verdad? Así en esa actitud de humillación. Yo llegaba a la iglesia y me tiraba al altar y empezaba a llorar y a derramar mi alma, a decirle, Señor, perdóname, perdóname por haber perdido tanto tiempo en el mundo, haber perdido tanto tiempo sin poder sentirte, sin poder volver a hablar contigo, perdóname.
y restaura tu espíritu, restaura tu aliento en mi vida. Y así fue que el Señor fue haciendo la obra, aún la sigue haciendo en mi vida, pero muchas veces no dejemos algo muy importante. A veces es uno quien debe de tomar la decisión de decir, bueno, ya, hasta aquí, no más, ya llegué, ya topé. Yo no puedo sola, yo no puedo seguir sola por mis propios medios, no puedo seguir sola queriendo ser autosuficiente porque no es así. Yo tengo que aprender a depender del Señor, yo tengo que aprender a creerle, yo tengo que aprender a saber que Él es mi Padre y que Él suple todas las necesidades. Amén. Otra de las conclusiones puse que siempre hay tiempo para todo. Nuestra prioridad debe ser la comunión con nuestro Señor Jesús. En Eclesiastés capítulo 3 nos habla que hay tiempo para todo. Pensemos, meditemos un ratito. Si en realidad damos tiempo para tener comunión con nuestro amado, o si nos afanamos en el día a día y dejamos de último al que debería tener el primer lugar en nuestra vida, al que debería ser el que gobierne nuestra vida, al que debería de que cuando nos levantemos nuestro primer pensamiento sea Él, como dice el corito, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú, Jesús. ¿Será que nuestro pensamiento durante el día Jesús está implícito? ¿Será que Jesús está ahí siempre, constantemente? Si estás lavando trastes, si estás haciendo limpieza, si estás haciendo tareas, ¿está Jesús en tu mente? Meditemos, ¿verdad? Y siempre darle un tiempo a Él, un tiempo para meternos en oración, en ayuno, en búsqueda de su presencia. Otro de los puntos es que dejó que Jesús la defendiera. Bueno, Jesús estaba ahí presto para auxiliarla. En Romanos 12:19 nos habla que Dios es quien tiene la venganza. Si tenemos situaciones adversas con nuestra familia, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, no nos dejemos llevar a discusión, sino seamos sabias, seamos prudentes y que sea el Señor quien tome el control y sea quien Él nos defienda de cualquier situación que estemos atravesando. Amén. Otro punto es darle nuestra gratitud por su gran amor y por el perdón de nuestros pecados. Bueno, en todo momento debemos dar gracias por lo bueno, por lo malo, por lo que pasó ayer, por lo que pasa hoy. Es Dios quien merece toda honra y la gratitud de nuestra parte. Es Él quien merece esa honra y esa gratitud por el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz del Calvario, porque nos demostró su grande amor para con nosotros y porque nos perdona cada instante que le fallamos. En Efesios 2:1 vemos que Él nos dio, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, seamos agradecidas por esa bendita gracia que nos salvó. Y el último punto es que fuimos creados para adoración y alabanza de su gloria. Derramemos nuestro perfume ante Él. Así como María derramó su perfume con un corazón contrito, humillado, así derramemos nuestro perfume de alto precio ante sus pies. No olvidemos que un corazón contrito no lo rechaza el Señor. Que nuestra alma y nuestro espíritu se conecten con nuestro Padre para que, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y cuando nosotros vayamos ante Él a dar una adoración y una alabanza, deseemos que sea una alabanza y una adoración genuina, que sea fragante, como un olor fragante ante su trono, así como probablemente olía ese perfume de nardo puro, con aquella fragancia tan deliciosa. Entonces, que con esa fragancia nuestra ofrenda de alabanza y de adoración pueda subir ante su trono, ante su altar, ante su presencia. En Efesios 1:6 nos habla que fuimos creados para alabanza de su gloria y para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, esto quería dejar en sus corazones. Vemos acá, coloqué algunas imágenes que saqué de internet, pero es para hacernos reflexionar. Nosotras
alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos deseado ser como María. Así como María que reconoció que sin Jesús no era nada, que sabía que era pecadora, que sabía que probablemente estaba metida en un mundo donde era lo más vil, lo más menospreciado, y que con esa actitud de humillación y de adoración tocó el corazón de nuestro Señor. Entonces, pidámosle al Señor volver a nuestro primer amor. Enamorémonos nuevamente de Él, como al principio. Estar ardiendo en amores y derramarnos sin reservas ante su presencia, ante su trono de gracia. En gratitud por ese sacrificio, por el regalo de salvación y del perdón a nuestras vidas. Eso quería dejar en sus corazones y pues espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue primeramente para mí. Como les digo, yo me identifico totalmente con María, porque yo pude experimentar en carne propia lo que es estar en lo más vil y menospreciado que pueda existir, que por lo general los jóvenes te dicen y es lo más cool, pero tarde o temprano te das cuenta que sin Cristo nada es cool. Cuando no está el Señor, nada es genial. Cuando no está el Señor, nada sale bien. Entonces, que el Señor las bendiga, que el Señor hable a cada una de ustedes en sus corazones, por medio de sueños, por medio de visiones. Y ustedes puedan reflexionar si realmente están en este tiempo con un corazón agradecido por su salvación y por todo lo que Él ha hecho en cada una de nosotras. Que el Señor las bendiga, chicas, y pues no se pierdan los temas que se están compartiendo, que son de mucha bendición y edificación para cada una de nosotras. Que el Señor las bendiga.